tenés vos la palabra. No, bueno, bien. Me- esta semana la verdad que me quedé como bastante enojado y bastante molesto por muchas cosas que pasaron. No, empecé con algo que yo había dicho. No, 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 no. No, no. Este, creo que no. Yo creo que no. Hay mucha gente que está enojada contigo por la cosa que vos decís. No sé. Vos tenés cuidado, ponete la torta frita esa que te compraste. Ponétela, porque sabés que va a estar bravo. Ahora, Enrique decía, sí, sí, vamos a ponernos el casquito acá. Ahora Enrique decía que la cultura cívica era un mito y que aparte de eso que la propaganda que están haciendo o la militancia que están llevando adelante por la LUC parece ser que anda tratando de pescar a las personas incautas y que no están medianamente informadas, ¿no? Y no puedo pensar en eso y no pensar en cómo, y no quiero caer sobre lo mismo una y otra vez, pero es fundamental, cómo la fuerza política está manejando mal este tema. El domingo, el Boca Andrade fue a un programa de la televisión y no lo dejaron hablar. No lo dejaron hablar. Está el video sin TV, pueden verlo en la tele. ¿A quién pretendía informar acerca de los desalojos de PRE y de las modificaciones introducidas a la ley de alquileres, ¿no? A los cambios en las relaciones contractuales, a los mecanismos de desalojo y demás? ¿A quién pretendía informar? No sé a quién, no sé cuál era el objetivo, porque evidentemente no lo dejaron hablar y no pudo comunicar, no lo pudo decir. De hecho, se convirtió en un tribuneo y una suerte de bastardeo, ¿no? Para con una persona que puede tener una forma de hablar que puede ser muy tempestuosa, pero que lo que dice y sostiene, lo dice con argumento y lo dice con un sustento atrás. Porque si hay algo de lo que yo estoy convencido es que cada militante de la fuerza política de izquierda de este país que va a los medios a hablar está informada mejor y más que la propia coalición de gobierno, ¿no? Porque a Sí. la prueba está con lo que dice Enrique Artega Salinas. Salen a hablar de artículos o de digestos en los artículos o de ordenanzas en los artículos que no están consideradas para la derogación. El problema es que se equivocan en los lugares, ¿no? A los cuales van a pretender enunciar y poner eso. ¿En dónde estamos yendo a dar el debate? ¿En dónde lo estamos dando? ¿En la calle? ¿Lo estamos dando en la calle? Es una pregunta, ¿no? Yo lo transmito como una pregunta. ¿Lo estamos dando en la calle? ¿Lo estamos dando en los lugares indicados? ¿Y qué pasaría si todos los militantes de la fuerza política de la izquierda el día de mañana dijeran no vamos a ir más ni al 4, ni al 5, ni al 10, ni al 12? ¿Qué pasaría? No vamos a dar más nota. Nos vamos a limitar a decir lo que tenemos que decir y nada más. Y empezar a participar A ver, a activamente. ver, a ver. Espera, pero déjame terminar. Sí. Empezar a participar activamente de espacios que permiten desarrollar el pensamiento crítico, de construir el argumento, ¿no? Que permiten pensar el argumento y que de ahí nazca la posibilidad de debatir. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. ¿No? ¿Qué pasaría si eso fuera de esta manera? La LUC y la firma se juntaron no necesariamente a través de la televisora porque no le daban entrada para discutir ni hablar de ese tema. Sin embargo, se llegaron a 800.000 firmas. Ahí la tenés. Exactamente. Entonces, nuevamente y una vez más indico que a veces parece ser que, y lo voy a decir porque son funcionarios públicos, ¿verdad? Los senadores de la República que pertenecen o que están ocupando una bancada por el Frente Amplio, ponete la boina, parece ser muchas veces que no sé muy bien cuál es el trabajo que están haciendo. Porque no lo siento, no hablan, hablen con su gente, hablen con el pueblo, transmitan una posición, comuniquen algo. Y parece ser que nos estamos comportando muchas veces, y digo nos estamos comportando porque yo, Leonardo Fossati, voté al Frente Amplio, ¿no? De una manera infantil y pueril. Es como,
Es como que espera, nos dan garrote, nos dan garrote, nos dan garrote, nos dan garrote, nos pasan la mano por el lomo y vamos todos a velar al medio, en el cual nuevamente te dan garrote, te dan garrote. Y después te pasan la mano por el lomo. ¿Y qué leemos de eso? Que cuando nos pasan la mano por el lomo, en realidad nos están permitiendo abrir una línea de fuga en el cual nosotros podamos establecer un discurso que capte a la gente y al público que está mirando ese programa. ¿Eso es realmente el razonamiento que hay atrás? ¿Ese es realmente el razonamiento que está atrás? Claro, cuando yo me hago ese tipo de preguntas y surgen después las declaraciones que vos leías ayer, ¿no? Del Partido Socialista y la Comisión de Asuntos Internacionales, ¿no? La Carifa. La Carifa, ¿no? Y el otro día entré a la página y vi quiénes son, y vi que aparte dan cursos de relación internacional y de política internacional. Y leo ese tipo de cosas y me convenzo aún más de que no termino de entender qué es lo que sucede. Mentira. Creo que entiendo una parte. Capaz que no todo. Pero no terminamos de entender que estamos ante un desafío parecido y casi tan grande como el de la fundación del Frente Amplio. Y en vez de estar pensando en eso, estamos pensando en a ver quién, como decía ayer, quién le va a ir a pegar a Venezuela ahora, quién le va a ir a pegar a Cuba, quién va a hablar de Nicaragua, ¿no? Y seguimos haciendo este juego. Mirá quién vino, mirá. Mirá. Viene la Teresa. La brisa mañanera como yo. Saluda, Teresa, mirá. ¡Hola! Entonces, me enojo porque la Carifa, el Hoppensteingenbeider y quien sea, no están dando señales de que están teniendo, de que están llevando adelante una lectura inteligente de la situación que estamos viviendo. En la convención del Partido Nacional, en La Paloma, en Rocha, a un Botija agarraron y lo patotearon. Y lo rompieron todo. Y el Botija está internado y está grave. Alguien fue a preguntarle al presidente del Partido Nacional, al secretario del Partido Nacional o a quien sea, ¿qué pasó? ¿Qué opina? ¿Qué es eso? Si no es el odio. El odio que se está irradiando desde hace 3, 4 años, ¿no? Sistemático, y que comenzó en un odio por cuestiones vinculadas a la política, al acomodo político, pero que se ha transformado en un odio de clase. Se ha transformado en un odio, en una persecución hacia el pensamiento, a las personas que tienen un pensamiento disruptivo y divergente del cual se quiere instalar en este país. ¿Qué es la persecución a los docentes de San José? ¿Qué es? Si no es más que la persecución política de un grupo docente participando o militando en un mecanismo, en un recurso que la Constitución prevé, o sea, un recurso democrático de nuestra Constitución, como un plebiscito o un referéndum. ¿Qué lo es si no es la persecución política, la persecución sindical? ¿Qué diferencias hay con 1973? Cuando Sanguinetti acordó con Lacalle Grande, Luis Lacalle primero, en el famoso Pacto Chico, ¿no? Que le votara la ley de la reforma de la educación. ¿Qué lo es? ¿Qué cosa es si no es eso? Y nuestra fuerza política, ¿qué está haciendo respecto a esto? ¿Está leyendo esta jugada? Yo quiero creer que sí, porque si no, muchas veces el panorama es alentador, porque aparte sé que mucha gente ve y lee lo mismo que estamos viendo. Un avance sistemático hacia el pensamiento de izquierda, pero así, una escalada enorme del fascismo, hay que decirlo, del fascismo. Un anclaje, un enquistamiento del fascismo en la estructura de nuestro país, que durante mucho tiempo estuvo soterrado, ¿no? Pero que hoy aflora y emerge.
como si no hubiera pasado nada en este país. Y tenemos que discutir un poco que tenemos una cultura. Enrique Ortega Salinas decía, la cultura cívica es un mito. Claro que es un mito, por supuesto que lo es. ¿Cómo no va a ser si nos vanagloriamos de que tenemos el periodo más largo de la historia con una democracia? Y nos olvidamos que los golpes de Estado en este país siempre fueron dados, ¿no? O apoyados por los partidos tradicionales. Y hablo liderados por el Partido Colorado y apoyados por el Partido Nacional. Eso no es un misterio, hay que leer un libro de historia, ¿no? Hay bastantes autores. Reyes Abadí, Esteban Campal, Caetano, Ril, hay un montón. Cualquiera de esos lo pueden leer. Entonces, lo que está pasando hoy en nuestro país demanda, y es un compromiso que yo creo que lo debería asumir quien tenga la cantidad de votos luego del 5 de diciembre, ¿verdad? Para liderar la fuerza política, de dejarnos de actitudes contemplativas y comportamientos pueriles para con la agresividad que estamos recibiendo sistemáticamente quienes están intentando llevar adelante un proceso de democratización, que es lo contrario a lo que está haciendo el gobierno. Porque esto que está pasando en San José, ¿no? Y las reformas introducidas por la ELUC a la educación, es un recorte a los mecanismos participativos en la educación. Lo mismo que hicieron en la dictadura, ahora de otra manera, pero lo mismo. Y lo mismo en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque si tú estás en un medio hegemónico, 4, 5, 10 y 12, y salís a decir algo en contra, te llaman por teléfono, tenemos un grupo de WhatsApp, dice el presidente, y te quedas sin laburo. El martes hablaba con una compañera de Rocha, y porque le estábamos conversando, martes o miércoles, no me acuerdo, creo que fue el miércoles. Estábamos conversando de lo que había pasado con este gurí, ¿no? Y le comenté, le digo, bueno, veamos la forma de que si alguien tiene como una postura, una posición, hay como una declaración o lo que sea, levantarlo, sacarlo, divulgarlo, transmitirlo, ampliarlo, que no quede acá. Entonces, eso nos llevó a una discusión de que hay como un temor muchas veces, yo creo que es una falta de respaldo y una falta de construcción de pensamiento político dentro de la izquierda, y muchas veces dentro de las personas de izquierda que estamos militando en distintos lugares, en una fuerza política, en la base social, en una olla popular, en donde sea, de no saber o tener miedo a pronunciar algo, a decirlo. Porque no sabemos cómo se van a comportar nuestros propios compañeros de la fuerza. Esto que vos decías, no sabemos si te van a salir a meter un tacle o si te van a pasar una mano por el lomo. ¿Ves? Yo No sé. creo que vos le das demasiado. Es importante la cantidad de gente que vaya a votar el 5 de diciembre. Dicho sea de paso un chivo ahí el sábado a las 7 de la tarde, el lanzamiento de la campaña en Canelones con los 3 candidatos en La Paz, en el liceo número 1. Pero es importante ir a votar, está bien. Pero en realidad creo que le das demasiada importancia a quien salga electo o electa presidenta, presidente, cuando hay un comportamiento de 20, 30 sectores que deberían de comprometerse aún más, y los que están mirando el programa, comprometerse a ir a dar la discusión en sus partidos, en sus sectores. Aquí no representamos a nadie, pero sí somos un vehículo para que usted mañana tenga elementos para ir a ver qué es lo que está pasando en su interna, al partido o al sector que pertenezca. Yo quiero traer algo ahora que vos decís que es verdad, y pido las disculpas porque lo centralizo en la figura de quien sean, tanto proyecto, ¿no?, que se vaya a plantear. Pero quiero traer algo que se ha retomado mucho, se ha discutido mucho acá, que lo ha mencionado Franco, creo que lo han mencionado todos, Franco, Uque, Gerardo, y todas las que están acá, que es, tenemos que volver a dentro de cada uno de los sectores que integra la fuerza política, a construir un pensamiento político y crítico, y no convertirlo en un... Esto no es una cuestión del tribuneo. Y parece ser que, no, porque este es el diálogo que muchas veces se ve,
de que como no podemos salir de esta lógica de que queremos que hay que ir a votar y votemos y apoyemos, pero votemos y apoyemos ¿qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? Si nuestros candidatos que representan sectores políticos hablan en lugares donde no los tergiversan, los trangiversan, como dice el muchacho este del programa del 12, ¿no? O simplemente no lo dejan hablar, ¿no? Entonces, es importante, y yo creo que es importante construir pensamiento crítico, principalmente para que la persona, para la persona no, es importante construir pensamiento crítico si realmente nos queremos laurear de tener una cultura cívica. Porque la cultura cívica no es ir a votar cada 5 años, ni cada 2, ni cada 3, ¿no? Es poder tener una lectura medianamente ordenada de la realidad política. Y es mentira que no estamos involucrados en la realidad política, porque cuando vas a comprar un litro de aceite y vale 40, 50 pesos más, ahí la política te importa. Porque quien tomó la decisión para que eso fuera de esa manera es alguien a quien vos votaste, ¿no? Y si no lo votaste, es alguien a quien vos no votaste. Entonces, tenés que poder tener los elementos para entender por qué pasa eso y por qué esa persona no te representa o te representa. Y eso no pasa. O falta, o falla. Yo creo que son un poco las tres. ¿No? Falta, sí. ¿No? Para que falte, primero falla. Por eso. Falla la discusión política, hay temor, se ha metido con la lógica de gobernar, de ganar las elecciones para cambiar desde arriba y en realidad ayuda a cambiar, pero si no tenés la base que sea crítica, una masa crítica, no un crítico permanente que te genere inmovilidad, pero tiene que haber críticas permanentes que generen dialéctica, que de alguna manera hagan pensar para avanzar en democracia. Son palabras bien conjugadas, pero si no se aplican en la práctica, generan un vacío que es en lo que estamos ahora. Sí, y una incapacidad de reacción, de reaccionar. Pero cuando me refiero a reaccionar, también me refiero muchas veces a... Vamos a sacarlo del plano de la discusión de los referentes políticos y vamos a ponerlo del plano de las personas de carne y hueso que estamos todos los días. ¿No? La incapacidad de reaccionar ante lo que sucede es la incapacidad de no poder decir, che, ¿cómo puede ser que ahora pagamos la nafta? ¿Cuánto vale la nafta? 70 pesos. Vale 72 pesos. ¿Cómo puede ser que crearon esta cuestión del monitoreo del precio del combustible que va a ser real, todo lo demás? Resulta que ahora no lo van a aplicar porque viene el referéndum. Y aparte, tampoco lo estaban aplicando, lo aplicaban algunas veces, otras veces no. Entonces, ¿cómo puede ser que no podamos discutir, ¿no? Y poner en palabras eso que pasa? No tiene nada de malo. Es simplemente aportar una visión, ¿no? Y una discusión hacia la situación real que estamos viviendo, que dista, totalmente dista, de lo que muchas veces los medios muestran, la mayoría de las veces los medios muestran. Pero para eso tienen que pasar también otras cosas. Como por ejemplo, quienes están llevando adelante, como hablaba hoy Bernardo Goñi, ¿no? Quienes están llevando adelante un juicio, van a juntar firmas, ¿no? O se van a presentar ante la OIT, puedan tener espacios para hablar y que esos espacios para hablar y para que esas voces se escuchen, tengan apoyo y se puedan difundir, ¿no? Porque si no, es un esfuerzo de tareas titánicas. ¿Cuántos medios hoy hablaron de esto? Seguramente deben haber hablado un poco más porque apareció la OIT en el medio, ¿verdad? Pero ¿cuántos medios hablaron? ¿Cuántos medios le dedicaron 10, 15 minutos a una lectura profunda y crítica de la situación? Que no sea el titular. Van a ir a la OIT porque bla, bla, bla. Y en el medio de todo eso no nos estamos dando cuenta que estamos dando una batalla, ¿no?
una batalla contra, mejor dicho, estamos dando una batalla y enfrente tenemos un sistema restaurador, fuertemente restaurador, que está atacando pilares sustanciales de la formación, la conformación y el tejido de la matriz social y política de nuestra sociedad. ¿Por qué le pegan a la educación? ¿Por qué existe una hazaña en perseguir docentes? ¿Por qué existe una hazaña en meter artículos, ¿no?, que limitan, ¿no?, o coartan los espacios de participación docente dentro de la toma de decisiones de la política educativa de nuestro país? ¿Por qué pasa eso? Porque la educación, ¿no?, es una herramienta de transformación del pensamiento. La educación en nuestro país, y eso es importante, porque es bueno para que se lo pregunten a las personas que votaron, ¿no?, a quien votaron, nace con un fuerte espíritu democrático y republicano, ¿no? En la educación del pueblo, Varela inclusive hablaba, ¿no?, de que los alumnos y las alumnas, los alumnos principalmente, porque se hablaba de hombres, debían presidir sus espacios de participación e inclusive votar. Y hoy en día tenemos una ley de educación aprobada en el 2008, perdón, que se le incorpora una serie de reformas por una ley ómnibus, como le dicen, ¿no? O sea, la LUC, ¿no? Que obviamente, ¿dónde pega? En el lugar de la toma de decisiones. ¿Y qué busca? Que la educación que se imparta sea una educación en la cual los docentes no tengan injerencia. ¿Por qué? Y bueno, porque esa gente tiene pensamientos raros, ¿viste? Esa gente tiene ideas medias raras. Lo mismo que pasó en la dictadura, ¿no? Con la ley que escribió Julio María Sanguinetti, ¿no? Yo me pregunto qué pasará en el país el día que Julio María Sanguinetti ya nos acompañe físicamente, ¿no? Porque la verdad, digo, los males que han aparejado de las decisiones que ha tomado, ¿no?, y su línea política principalmente, han hecho estragos. En aquel entonces, la ley no fue aprobada durante el golpe de Estado, sino que fue previa al golpe de Estado. Si ustedes leen la expresión de motivo es cuando se presenta una ley ante el Parlamento, hay que expresar los motivos de por qué esa ley, ¿verdad? Lo mismo cuando se lleva adelante otros procesos, ¿no? Si ustedes leen las expresiones de motivo que son llevadas adelante para promulgar esa ley, lo que principalmente se expresa es luchar contra el adoctrinamiento, ¿no?, que la libertad de cátedra permite. Claro, luchar contra el adoctrinamiento que la libertad de cátedra permite. Claro, nadie se cuestiona que el proyecto político encabezado en esa ley, ¿no?, 14.101, era un proyecto político al servicio de la dictadura, ¿no?, que tenía era un sistema inquisidor de formación, ¿no?, de alumnos y de participación, obviamente, ¿no?, y que instauró un modelo educativo en el cual funcionaba un centro educativo y la administración de los centros educativos y la administración de la política educativa como un eje de control sistemático en todas las direcciones, en el cual cualquier persona en cualquier momento podía ser alguien el cual fácilmente podía ser destituido por sus ideas o por lo que pensara. Y hoy en día, hace 40 años pasó eso. 40, 50 años. Pongámosle 50 años. ¿Y hoy en día qué pasa? ¿Estamos pensando en eso? Son las mismas personas, ¿eh? No cambiaron. No es borrón ni cuenta nueva. Son las mismas personas. Y quienes estamos del otro lado, ¿tenemos la herramienta para poder hacerlo? ¿Para poder pensarlo? ¿Para poder discutirlo? ¿Para poder ir y firmar en apoyo a los docentes de San José? Porque a la hora de ir a firmar en apoyo con los docentes de San José, es importante pensar esto que vengo desarrollando,
que es una ofensiva. Es una ofensiva de un sistema restaurador, que en nuestro país lo representa la oligarquía herrerista, ¿sí? Pero que en América Latina tiene otro nombre, ¿verdad? Tendrá los nombres de las oligarquías que representen y de los poderes que representen cada país. Pero es un avance sistemático que ha habido en los últimos 20 años por parte del imperialismo norteamericano de conquistar esos espacios perdidos. En estos momentos, entre ayer y hoy, se está tratando de llevar adelante un golpe de Estado en Bolivia. Nuevamente. Desde Santa Cruz están diciendo que hay que tumbar al actual, al Lucho Arce. Lo vi por Telesur ayer y hoy. Está en pleno proceso el golpe de Estado. A mí me gustaría que antes de que salgan a criticarlo, que algunos compañeros y compañeras se dieran una vuelta por esta lectura que a mí me parece sustancial para estos momentos. Dólar. Porque sí, para un prontuario del dólar, Ajá. al margen del plan Truman. Porque es un libro que principalmente tiene muchos años, ¿no? Muchos años tiene. Pero que tiene un nivel de vigencia en las discusiones que estamos dando y que a veces parece tan olvidado las cosas de las que hablamos. Y hay tanto miedo en mencionar algunas cuestiones como imperialismo, ¿no? Que asusta y asombra. Y eso tiene que ver, yo creo que, con la falta de construcción política hacia adentro. Y este telón que se ha puesto de fondo, que hace como 2 o 3 columnas atrás, Franco lo mencionaba, cuando contaba la experiencia de él, que se ha puesto de fondo en el cual la discusión está mal vista y esto es una suerte de tribuneo y de a ver quién grita más fuerte y a ver quién grita más alto. Y no nos podemos desprender de la lógica esa, porque después van quienes tienen la posibilidad de instaurar un discurso y establecer una discusión a los espacios en los cuales están armados para que eso sea así. Entonces, legitiman de alguna manera la práctica que repudian. Yo estoy convencido de eso. O sea, Yo lo he dicho 20.000 veces, lo he sufrido durante años, particularmente hace 15 años que gobernó el Frente Amplio, y yo vengo de los años 90 con medios de comunicación alternativos, ¿no?, de ese momento, y lo he discutido con otros operadores también, compañeros de todo el país, y de otras latitudes también, y pasa lo mismo. claro que sí. Porque no es casual que los medios, ¿no?, los medios de comunicación y hoy en día las redes, que para mí son como un medio más, o sea, para mí no, son un medio más de comunicación, son funcionales al poder, ¿verdad? Su mayoría. Y no es casual que los avances que han habido sobre Latinoamérica principalmente, han tenido como un eje muy fuerte la monopolización de los medios. La monopolización y la concentración de los medios por grupos empresariales que son 4 o 5 y que son lo mismo, ¿no? Y que se benefician de lo mismo de los gobiernos que le permiten generar esos espacios. Y cuando nosotros tenemos concentración de medios de comunicación, lo que no tenemos es libertad de pensamiento y no tenemos ni siquiera libertad de expresión, que es la gran mentira que una y otra vez se enuncia en los programas estos, como, bueno, los que vos, Polémica en el Mar y todo eso, de cuando se piensa que por poner a una persona con una mesa adelante y porque se dedicó en su vida a, no sé, ser decorador de interiores, puede salir a decir cualquier disparate, ¿no?, sin ningún tipo de fundamento, y atacar a otra persona y enunciar un discurso absolutamente discriminador, xenófobo, racista, misógino, ¿no? Eso no es la libertad de expresión. Eso no, eso es un show, es la farándula de la pavada, de la guasada, haciendo un show, ¿no?, que
funciona como en la Edad Media, cuando el rey tenía una corte de bufones y arlequines, ¿no? Que le hacían las gracias y las monerías, ¿no? Entonces, así funciona. Y eso es lo que hacen. Y eso no es la libertad de expresión, ni hablar de que tenemos un país que tiene medios de comunicación y que sienta un montón de periodistas que se jactan, ¿no? Del diálogo político y hablan en los 4 canales lo mismo, hablan los 5, hablan en los 4 canales lo mismo todos. Todos hablan lo mismo, todos pegan de la misma manera en los mismos lugares. Nunca una voz de disidencia, nunca una voz que discuta, y cuando la hay, chácate, te la machacan. Y eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Todas lo sabemos. O gran parte de la población lo sabe. El problema, y lo reitero muchas veces, que quienes tienen la capacidad de poder articular discursos políticos y generar movimientos en la forma de pensar, van a lugares donde no permiten que eso suceda. Entonces, por eso yo lo traía como una cuestión del compromiso de quién o en quien se centre, ¿no? La conducción de los próximos años de la fuerza política Frente Amplio. Pero es un compromiso que, de alguna manera, tú lo decías, todas debemos asumir. Porque es un ejercicio muy, muy profundo de leer sobre la LUC, leer los artículos, qué plantean, qué discuten, cómo la LUC se enmarca en los últimos, son 2 años de gobierno, no es tanto tiempo, cómo se enmarca, qué está pasando en Argentina. ¿Tiene que ver lo que está pasando en Argentina con lo que está pasando en Uruguay? Resulta que hay un candidato en Argentina que se llama Milei, Javier Milei, que habla de la casta política, pero a su vez él quiere ser casta política. Y se reunió con Macri y llegaron a un acuerdo en el cual lo sacó de que Macri ya no es casta. ¿Qué es eso? ¿Cómo vemos eso reflejado en Uruguay? ¿No lo vemos reflejado en Uruguay cuando vemos personajes nefastos en la televisión hablando? ¿No? Como subía hablando los otros días. Un tipo que cobra un salario del Estado. Gente que critica al Estado, que vive del Estado. Que le pagamos el salario, vos, Néstor, yo, Florencia, Pablo, todo lo que estamos en Uruguay le pagamos el salario. ¿No? Y esa gente tiene la posibilidad de ampliar ese discurso. Otras no. Otras no. Los profesores, por ejemplo. ¿No? Lo que está pasando en Rocha. ¿No? Los periodistas de la libertad en este país, ¿verdad? Que investigan lo que les parece, lo que le pagan, ¿no? Entonces, cuando tú hablabas ayer, en esto de pensar en la acción y la reacción, yo me quedaba pensando en cómo a veces cometemos desinteligencia de los lugares en los que estamos, que son errores fatales, y no podemos hacer lecturas en las cuales se ve rápidamente que la derecha tiene la capacidad de abroquelarse, más allá de todas las diferencias que puedan tener, abroquelarse, porque su interés es el poder y todo lo que ya sabemos, y quienes estamos del otro lado no tenemos la capacidad de decir, che, vayamos un poco más, ¿no? Vayamos al centro un poco más, todas, ¿no? Hagamos, no sé, llevemos adelante esta línea, hagamos esto. No, estamos todos ahí, dando vueltas, peleándonos, mordiendo de la cola, discutiendo. ¿No? Discusiones internas que muchas veces son, vos lo decías, con los 20 y pico sectores que hay, que muchas veces no conducen a nada, que lo que se traduce es en inamovilidad. Y que eso obviamente permea hacia abajo. Porque quienes de alguna manera estamos del otro, un poco, ¿no? En otro lado, o tenemos la posibilidad de hablarlo de no, de ese, bueno, pucha, que levantar la cabeza y decir, qué panorama, ¿no? Pero bueno, yo hablé un montón, hace como 40 minutos estoy hablando. Yo te escucho porque la verdad que hoy viniste embalado con muchas ganas y, y creo que acertadamente, por lo menos con quien habla, por lo menos con quien habla.
A mí, lo decide de mejor manera, además. yo creo que hay que tener la posibilidad de esto, de darle un lugar a la discusión, perderle un poco el miedo a la discusión, ¿no? Y también un poco, no solo perder el miedo, sino que también tener la posibilidad de trabajar y elaborar el argumento, lo que vamos a decir. Y que no es una cuestión sesuda, es como decía hoy. Hace 2 años, o sea, fueron las elecciones. No, hace 2 años fueron las elecciones, ni tanto, 10 minutos. Ya nos olvidamos de todas las cosas que dijeron. No era que a Juan Pueblo no le iban a poner la mano a la billetera. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Pero no era que dijeron eso. Y no era que iban a poner lo mejor, ¿eh? Ah, no, pero resulta que con la reforma que la LUC incorpora la educación pública, ya ni docente tenés que ser para ocupar un cargo y tomar decisiones sobre la política educativa de Uruguay. Ah, no, pero iban a poner a los mejores. Juntaron a 10 personas para discutir un tema y ninguno era docente. Ninguno alguna vez en su vida estaba ni cerca de una práctica educativa. Pusieron a los mejores. ¿Los mejores quiénes son? El ministro de Transporte. Y eso no lo recordamos. Y a eso voy con esa cuestión de decir el pensamiento crítico. Basta con ir para atrás 10 minutos a la historia. Y basta en también hacer ese ejercicio, por construir el ejercicio crítico, es decir, yo te voté, ¿qué es lo que vos estás discutiendo? ¿De qué es lo que vos estás hablando? ¿Qué es lo que vos estás diciendo? ¿No? ¿Qué es lo que vos estás diciendo? ¿Qué estamos construyendo para discutir este tema? ¿No? Pero de la fuerza política que la persona sienta que votó o que sienta que la representa. ¿No? Principalmente, en mi caso, remito a los senadores y a los diputados que entraron en el gobierno gracias a, en parte, mi voto. ¿Qué están discutiendo? El tema de la pregunta subyace y queda muchas veces medio tribunero por parte de la población que está mirando el programa, porque en realidad recuerdo un día que yo un poco hasta lo provoqué cuando dije a algunos compañeros que eran focas, y a veces puede sonar medio hiriente, o lo es quizás, pero hay una responsabilidad que no es transmitible al dirigente, que es mi responsabilidad. Yo también tuve el rol de ser papel de dirigente. Y no es de mi responsabilidad, siendo hoy un militante o estando al frente de este programa, tratando de sacar todos los días, mi responsabilidad es que colaborar para que usted piense y vaya a discutir a su lugar donde tiene que ir a discutir. Pero para eso tiene que hacer, comparto de la A a la Z lo que decía o lo que dice Leonardo Fossati. Joven, si uno no se prepara para ir a discutir, ¿qué puedo ir a discutir con un dirigente el que sea? Menos un adversario, que yo no lo voté. Si no estoy preparado ideológicamente para ir a discutirlo. Y hay elementos, tenemos elementos. Ahí se acaba un libro, yo le he dicho el libro de Macera que lo he mostrado, creo que lo he visto, creo que son 150 personas que lo han visto. Está colgado en el Facebook. 150 personas para dar la batalla ideológica de la restauración del modelo de derecha neofascista que impera por América Latina, desde Europa a América Latina, y está en Uruguay, está enquistado y lo quieren llevar adelante de pesado, le importa un papel lo que pase, las provocaciones que hay por parte de algunos ministros, de algunos jerarcas del gobierno, y yo no me imagino esperando que le reclamo a los dirigentes, no vayas a tal lugar, no tendrías que ir a tal lugar. Lo que dijo Leonardo, no lo voy a repetir, el concepto que ya lo venimos diciendo en varias oportunidades. Pero tengo el deber yo de empezar a discutir
de barajar elementos que tengo la capacidad suficiente, no tengo que esperar que venga un dirigente para empezar a discutir. Y hay que hacerlo. Y para discutir hay que informarse, y para informarse hay que leer. Y para leer hay que buscar información de aquí y de allá. Y bueno, en esa estamos. Ojalá que nos sirva a todos esta tarde de reflexión que tratamos de hacer. Sí, inclusive hasta se puede estar en desacuerdo. Se está en desacuerdo muchas veces. Uno puede compartir o no compartir. Muchas posturas, vertidas, posiciones. Pero hay que darle la discusión. Y cuando vos decís, siempre parece como una tarea re sesuda, el hecho de decir hay que leer, hay que informarse, parece como que hubiera que hacer. Y es como digo, pasaron 2 minutos desde que asumió el gobierno y seguimos en una postura muchas veces muy genuflexa y muy pasiva. Muy pasiva. O sea, es como de a poquito, tímidamente, y no nos damos cuenta que muchas veces las personas que llevan adelante este gobierno nos están tomando el pelo a la cara. Nos están tomando el pelo a la cara. Bueno, a mí no. Bueno, a vos es, bueno, en chiste. A mí, ¿sabe qué? Igual el pelo no se toma, se come. Pero de todas maneras, nos toman el pelo cuando salen un día, dicen una cosa y al otro día dicen otra. Y te toman el pelo cuando te dicen que hay que ajustar porque el déficit fiscal y se suben 120.000 pesos un plumazo los sueldos. Y te dicen, o sea, y te dicen así 1000 cosas. Pero en este tipo de cosas, yo sé lo que pasa, hay un mecanismo de no trabajo político durante 15, 20 años. De no trabajo político. Hay un trabajo de capturar o captar votos para gobernar, donde hay una serie de elegidos que nos gobiernan. Pero en realidad no ha habido un trabajo político. Esa es una parte, pero ya fue, para atrás no se puede ir. No se puede ir para atrás. Sirve como para mirar para adelante. Termino, Leo, termino. Pero en realidad lo que se necesita ahora es los apuntes a veces que dice Carlito Viera, Agassi, ahora los que decía Leonardo, el combustible, el gas, lo que te dijeron, anotarlo en un papelito, es tan fácil para no calentarse además en la discusión y empezar a hablarlo. Es la mejor manera que hay para, bueno, cuando haya que pedirle la firma a un vecino para defender el tema de la educación. Y lo que se viene, porque va a haber que levantar firma también por el tema de la reforma del BPS. Sin duda. Pero ahora yo me pregunto, voy a poner el tema de la educación, que es lo que hablamos hoy. Y se habló ayer, o antes de ayer, ¿cuándo estuvo Agassi? Pará. Paréntesis. Tenés 15 minutos más hasta las 9 de la noche, podés hablar, pero vos me dijiste que a las 9 tenés examen. Sí, no tengo examen, tengo la devolución de la asignatura que se llama Observación y Análisis de las Instituciones Educativas. ¿Está? Yo cumplo el acuerdo hecho contigo. Me hiciste la advertencia. Porque el otro día me quedé en el programa, Néstor, y llegué tarde, Escuchá, que está bien, no se puede retroceder el tiempo. Nadie tiene ni las arenas del tiempo del Prince of Persia, ni el DeLorean de Martin McFly, ni el Doctor M. Brown, ni nada de eso. Pero por favor, que nos sirva de algo los 20 años que pasaron para atrás. Miremos para... ¡Opa! ¿Qué pasó? ¡Huepa! ¿Qué onda? Vamos a mirar para atrás y vamos a ver si aprendimos de esto. ¿Qué onda? ¿Nos vamos a parar para adelante y vamos a caminar y vamos a ir haciendo lo mismo? Y es como hoy pongo la luz, porque habló Agassi, porque estuvimos hablando hoy, y me tiene un poco al plato el tema de la mitopraxis uruguaya, la cultura cívica, la cultura política. ¿No te importa, digo, no le importa cuál es la política educativa que el Estado uruguayo va a llevar adelante? ¿Eso es verdad? ¿No te importa? ¿Realmente no te importa el contenido que dictan?
¿No te interesa? ¿No te interesa que la política educativa de tu país la lleven adelante y la definan personas que están involucradas en ese ámbito? Es verdad. Porque con ese criterio podríamos decir que podríamos poner a operar, a hacer cirugía a un mecánico de auto. ¿Tuve total? Y eso es lo que está pasando. Nos están tomando el pelo en la cara, con la educación y con todo, ¿no? Basta leer, basta no solo la LUC, basta ver lo que está pasando. Y es, como digo, son 20 años de historia, que no es nada, y que tienen que servir para aprender, ¿no? Para generar un frente común, para poder responder a esta estrategia de fogoneo que hay sistemática, ¿no? De prender fuego, pequeños fuegos en todos lados, para que todos saben, porque saben aparte, que salen todos, ¿no? Disparados, así como locos a decir todo cosas. Uno dijo una cosa de un tema, pero el otro dijo lo contrario, y ya genera la pelea, y te traspasa la pelea a tu campo, y ellos siguen como si nada. Pero aparte de eso, nosotros, hace 2 minutos que ganaron las elecciones. Y hace 2 minutos que estamos viéndola pasar de un lado para el otro y sin embargo la plata rinde menos, cada vez pagamos más y cada vez perdemos más derechos. Y con esto me voy. ¿Te va de verdad? Me voy a ir y mirá, ¿Te vas con el casco? voy con el casquito. Lo que es importante entender, me parece a mí, que no podemos aislar la discusión de política de las discusiones sociales. No las podemos aislar. Y parece que hay personas que son muy letradas y que han ocupado grandes cargos dentro del Estado y del gobierno que no lo ven. No lo ven. Y las discusiones están ahí. ¿Sabes por qué? Porque este sistema restaurador está apostando a destruir el entramado social que se ha tratado de construir y tejer en los últimos 15 años. Y eso hay que reconocerlo y hay que valorarlo, porque lo estamos perdiendo. Y recién ahora quizás nos estamos dando cuenta. Y si no reaccionamos, cuando alcancemos realmente a tomar dimensión de lo que pasó, va a ser muy tarde. Gracias, Leo. Nos vemos. Que pasen, muchas gracias por el espacio y un saludo ahí a la audiencia. Felicitaciones por lo que te lo dije personalmente, pero ahora públicamente. La columna en M24 el otro día que fue muy buena. Ah, bueno, muchas gracias. Va a estar ahora, creo que voy a estar ahora de nuevo el 26 de noviembre. Bien. Un Así que abrazo. bueno, que pase bien, muchas gracias.